en una encuesta referencial docente, una de las críticas que me hicieron, es buen profesor, pero te hace pensar mucho. Y yo decía, no sé si reírme o llorar. Ajá. O sea, reírme por el hecho de lo ridículo que puede ser, o llorar por decir, pucha, ya pues, o sea, de repente tengo que bajarle al nivel de crítica, ¿no? Leer no es aburrido y Jan Ereña lo sabe. Más conocido como El Buen Librero, es un reconocido youtuber peruano que cultiva y comparte su pasión por los libros en todos los sentidos. Su canal de YouTube no solo nos trae reseñas y recomendaciones de libros, sino también tiene entrevistas y blogs. Es también profesor y en 2019 se hizo acreedor de uno de los estímulos económicos para el fomento de la lectura del Ministerio de Cultura del Perú. Ha sido nominado 3 veces a los premios Luces del diario El Comercio, en donde ganó el 2021 por el podcast Librero. Hola Taku Lovers, ¿cómo están? Yo soy Wander Taku, diseñador, ilustrador y cazador de historias, y esta vez la inspiración para nuestro nuevo Taku nos la va a traer el gran, el buen librero. Bienvenido, amigo. Bueno, me quedé impresionado por la gente que tienes acá. Me gustaría es tener la en mi tribuna. estudio gente tan entusiasta. De hecho, sea de paso, ¿tienen anfetaminas o algo detrás? Es la Muy productora. Es la productora Lo la que vive. hace todo. La- Sí. lo que hace Hace la falta, magia. todos tenemos, todos necesitamos una productora así en la vida. Yo me he impresionado cuando me decías que tu equipo eres tú y tú. Yo, mi esposa, mis 2 perras y bueno, ahora la persona que me guía en mi estudio de Metro Estudio 23, Julio, y todos los chicos que acompañan en el set, pero sí, o sea, yo edito, yo corto, yo produzco el programa, yo conduzco, Eso me parece barro, cierro la alucinante que tienda, hago todo, ¿no? Claro. Y quería empezar esta entrevista con que me termines de contar la historia de cuando estabas en Argentina y te cruzaste con la barra de Boca. La barra de Boca, o sea, nosotros llegábamos, ponte un 17 y ese mismo día jugaban Boca con River en el Monumental. Boca gana 2-1, yo tenía la ilusión de poder ir al estadio cuando me di cuenta de que solamente entraban socios y que la entrada está a Tus 5.000 chivilines no te dólares. alcanzaron, 5.000 dólares, hermano. O sea, pago capricho por Boca, pero no tanto. O sea, pagaría 5.000 dólares por un incunable y ni así. Y claro, llegamos a Buenos Aires, fuimos a Puerto Madero y a mi esposa se le ocurrió la brillante idea de decir, ¿sabes qué? Vamos al mercado de San Telmo. Ujú. Yo le digo, vamos a San Telmo, igual. El taxista que nos lleva dice, ¿están seguros que quieren ir a San Telmo? Yo le digo, sí, por supuesto. Nos lleva y dicen, por favor, más allá es peligroso. ¿Qué va a ser peligroso? O sea, yo vengo del Perú, o sea, olvídate, he estado por sitios más peligrosos que acá. Entramos a San Telmo y conforme vamos avanzando sentimos tuncu, tu, tuncu, tu, tuncu, tu, tuncu, se sienten los tambores, las bombos. Vemos pasar a un tipo totalmente borracho y drogado que viene con nosotros, ebrio. Nos enteramos ahí que Boca había ganado 2-1 con goles de Cardona. Y de la nada empieza, dale, 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 dale. Y toda la barra de Boca se nos viene encima. Y mi esposa estaba como si nada, o sea, estaba totalmente disociando el lugar, como que la situación. Ya. Pero porque sí estaba palteada. Claro, ya. o sea, estaba palteada, pero no dimensionada. Y me dice, no, es el folclore del lugar. Ya, ok. Yo le digo, el folclore del lugar no es un tipo con 85 tajos en el cuerpo y que viene y que te están cercando. Claro. Entonces yo le digo, sígueme la corriente. Y ahí es donde sale todo mi bosterismo y empiezo, vale, 10 palos verdes. Le ¿Y llaman tenías tu camiseta Maradona. debajo o no? No tenía nada. Me levantaba, hacían grafitis con mi hemoglobina. O sea, date por servido. Entonces, y empiezan todo, ¿no? Y toda la gallina me chupa bien la bola. ¿Eso lo van a censurar? No sé. No hace falta. Entonces, empiezan a cantar todos y Ajá. yo empiezo a cantar y trasciendo a la mancha, ¿no? Que se va abriendo. Ajá. O sea, no percibieron que no era argentino, felizmente. Y cuando mi esposa me dice, no sabía que sabías tanto, yo le digo, pero ándate de acá, le digo que casi nos han matado, le digo. Esto ha podido terminar muy mal. Terminó muy bien. O sea, esas veces en las que te juegas por algo que puede terminar o muy mal o Así muy es. bien, ¿no? Pero bueno, tomaste la decisión correcta, al parecer. Tomé la decisión correcta, efectivamente. En ese momento. En todos los demás ámbitos de mi vida no sé. Bueno, al menos estás acá. Sí. 33 años de vida artística. Cuéntame un poco, ya yendo al tema central, ¿cómo empieza El Buen Librero? En 2013, justamente, era un tiempo diferente. Yo creo que las redes sociales han cambiado muchísimo. Las redes del 2013 no son las No. mismas Es más, que las de Instagram ahora, había ¿no? en el 2013.
Había, pero era una red social más enfocada a fotografía. Claro, como las Lomo, las cámaras Lomo, me acuerdo que así Claro, nació. era un logo medio marrón, Sí, ¿no? claro, Con claro. crema. Pareciera que estamos hablando antes de Cristo, pero Sí. era más Y o era menos nicho así. fotografía, Y con importa- efectitos, con filtros. E ¿no? importaban mucho los hashtags. Claro. Porque los hashtags te posicionaban. Ahora no tanto, o sea, es más una cuestión de posicionamiento y de palabras Ujú. clave. Pero en ese momento, por ejemplo, yo estaba terminando la universidad, era mi último año de carrera, yo estudié comunicación en la Universidad de Lima, y estaba en un grupo sui generis de la Universidad de Lima, que es el taller de narrativa, que lo dirigía además, ese fue su último año, de Jorge Eslava, Ok. como cabeza de ese grupo. Y yo venía de una serie de cambios en mi vida. Era mi primer año como profesor. Jorge Eslava justamente me recomienda para poder llegar a ser profesor en un Ujú. colegio. Había terminado mis prácticas periodísticas todo ese año técnicamente. Así yo hiciera lo que hiciera, ya había cumplido con la cantidad de horas que requería un practicante de periodismo para Ok. poderse graduar. Continué haciendo periodismo en la revista Nexos. Y en paralelo dije, quiero ser mi propio jefe. O sea, ya me cansé de trabajar para otras redacciones. A todo esto, en el año anterior y en ese año, no sabía, me iban a ocurrir una serie de cosas con el periodismo que me terminarían desencantando del periodismo para trabajar para otros. Ok. Entonces, ¿De esa revista qué enfoque tenía? era un enfoque básicamente universitario, pero tenía algo que ahora yo me doy cuenta y digo, pucha, qué privilegio que tuve. Tuve compañeros que se dedicaron mucho al periodismo político y económico, tuve compañeros que se dedicaron mucho al periodismo cultural y creo que tenía un enfoque bastante diverso y bueno. En la actualidad la revista sigue existiendo de manera digital, con otro jefe, con otra situación, pero creo que lo que se hizo en ese grupo fue muy, muy bueno, Mm. ¿no? Esa cuestión que tú sabes que estás en un lugar, no sé si decir cósmico o que el universo se ha manifestado, porque detesto esas palabras, pero sí, o sea, era un grupo bastante bueno, el de Nexos de la Universidad de Lima del 2013. Y me acuerdo que le dije a un amigo, voy a ser mi propio jefe, me dice, ¿vas a vender Herbalife? ¿Qué miércoles? Le digo, no, o sea, quiero hacer lo que más me gusta, quiero hacer literatura, pero quiero hacerlo de una manera diferente. O sea, quiero de pronto hacer un proyecto multiplataforma. Yo tenía un profesor que ahora es amigo, Julio Mateus, ya hablaba de los proyectos multiplataformas Ya. en el mundo. 2013. Me suena mucho su nombre. Julio Mateus ha publicado un libro buenísimo que se llama Educación Mediática. ¿Está metido en algo de política por ahí? No, En un partido. no, no, no. Ya, ok. Se apellida Borea. Ya. O sea, por ahí de repente por el apellido, Ok, ok. felizmente no. Pero bueno, el tema es que a raíz de esto me dice, ¿por qué no tratas con algo así? Y yo le digo, y puede ser, ¿no? Y cuando le planteaban a algunos amigos del taller, que va a funcionar, o sea, qué diferente va a tener y todo lo demás. Y creé, ¿no? O sea, en ese momento, 13 de febrero del 2013, o sea, un día antes de Mi San cumple. ¿Valentín. ¿Es tu cumpleaños Sí. ese día? ¿13 de febrero? Sí. Mira, coincidencias cósmicas, el destino, el universo está conspirando para que estemos aquí. Seguro y me que estaba siento, borracho en ese momento. yo estaba en esas, ¿no? Porque 13 de febrero es un día antes de San Valentín. Sí, nadie va a mi cumple porque todos se van a los telos a tirar. Entonces yo estoy así solo en mi fiesta esperando los 4 amigos que sí vienen. Estamos en la misma situación, porque imagínate, ¿qué haces pensando en literatura un 13 de febrero del 2013? Un Sí. 13 del 13, que además el 13 es de mala suerte, ¿no? O es un número cabalístico, diría yo. Y entonces creo el Facebook, creo el blog, se llamaba elbuenlibrero.blogspot.com. Blogspot, mierda, ya, o sea, hemos deletado. Es- O sea, millennial 100%. al mango. Y creo el canal de Blogspot. YouTube y el Instagram. Ya. Y digo, y en cada uno voy a seguir contenido diferente. Ah, o sea, empezaste siempre con ese mindset multicanal. Ya. Sí. Y teniendo como base al blog. Ya. O sea, del Ese blog, era como tu centro. claro, del centro repartía para todos lados. Ya. Y tenía en mente ya el tema de poder hacer entrevistas y demás. Pero no es como ahora. O sea que hay un boom de podcast, hay facilidades para grabar en estudio, la calidad de imagen no era la misma. Yo había estudiado comunicaciones, pero recién ahí comprendí la dificultad de lo que es grabar. O sea, tienes que esperar que el perro no ladre, que esto, lo otro. Y si vas a grabar en calle, no todos los autores se atracan a grabar en calle, algunos en su casa. Las entrevistas no tienen un ritmo que tú quisieras. Ujú. Entonces, era otro algoritmo, otra situación. Y es Y- más, el blog
en ese momento no habían influencers, eran blogueros los Exacto. que hacían esa vaina. Y claro, éramos llamados medios alternativos. Por Ajá. ahí si es que iba Henry Spencer le paraban bolas, ¿no? Claro, que fue de los primeros, me acuerdo, que sonaron. Para mí fue el primero, Sí. ¿no? O sea, junto a Marcos y Fuentes, junto al Útero de Marita, La Mula. O sea, estamos hablando de ese tiempo. Sí, Entonces, yo lo que hago es, ok, voy a hacer reseñas a mi modo. ¿Y cómo era mi modo? Dije, tengo que buscar algo auténtico que no me haga ni muy snob, o sea, ni muy wannabe, ni muy tampoco chapucero. En ese momento había un blog que se llama El Doctor Monique, creo que Ya. publica historias de farándula y demás. Entonces dije, no, tengo que encontrar un punto medio, y ese estilo era el de mi abuelo. O sea, mi abuelo cuando yo era chibolo me contaba historias y resumía los libros a su modo. Dije, Ok. bueno, vamos a meter posts en los cuales yo, como un lector de a pie, te recomiendo a ti, lector de a pie, un libro. Y son libros que yo he leído. En ese momento estaba mucho con la literatura norteamericana, el boom latinoamericano, leía mucho de eso. Y empezó a funcionar. El umbral de visitas estaba muy por encima de otros intentos de blogs que había tenido cuando era adolescente. todo Y era escrito, no era video. todo era escrito. Eventualmente grabé un par de entrevistas. En ese tiempo YouTube también para subir una entrevista era 4 horas subiendo, no era el internet de ahora. Claro. Y para editar la máquina se te congelaba, era un desastre. Entonces hice poco YouTube en ese momento, porque sabía que lo que yo quería hacer estaba muy por encima de lo que daban en ese Ujú. momento. Y empecé a ver cuál era la dinámica de las redes, la de Facebook especialmente, cómo es que crecía Facebook y cómo se movilizaba. Aparecían los memes, entonces dije, vamos a hacer memes a propósito de literatura, vamos a jugar un poco con esto y que la imagen te jale al enlace. Entonces empecé a crear este pequeño universo Como llamado que El fue Buen tu Librero. pequeño experimento. Sí, No sabías qué canal iba a ser el que mejor performara, simplemente lo fuiste descubriendo mientras ibas avanzando. sí, o sea, porque referentes había, o sea, en ese momento, pero eran más tirados a lo que era periodismo cultural. Estaba Ujú. Jaime Cabrera en Lee por Gusto, Carlos Sotomayor, Letra Capital, había un blog que luego desapareció que se llama 7 Mag, ¿no? Entonces, habían referentes, pero todos eran periodismo cultural. Ya. Yo quería hacer algo más que el periodismo cultural, y eso me granjeó un gran número de opositores en su momento, porque creían que estaba superficializando la internet, ¿no? Ya. Mierda. Siempre hay un hater porque... Haters que tengo hasta ahora, ¿no? Y agradezco tenerlos, o sea, porque si es que no tiene haters es como que... bueno, Yo siento que es una mala señal. es una Es muy más, mala quiero más señal, haters, ¿no? por favor. Entren aquí a pegarle a Wander Taco. ¿Sabes que he regresionado porque me acabo de acordar que yo también mis primeras prácticas fue en una revista que ya no Ajá. existe, que se llamaba Dedo Medio. Dedo Medio. Yo era diseñador practicante. ¿No conociste ahí a Carlos Mejía, Angie Arce? Por ahí había una banda interesante. Era, ¿no? era un grupo humano bien paja. Yo era un Ujú. recién egresado, creo que tenía 18, 19 años. Y yo siento que hay cuando es tu primera chamba, o sea, siento que todas las chambas te marcan, pero para mí, yo me siento muy afortunado de que mi primera fue con ese grupo humano, Ujú. porque eran muy críticos, tenían una mirada súper distinta a lo que yo conocía en ese momento, o sea, un pulpín recién salido, y me abrió un montón, digamos, la mentalidad de lo que era el mundo. Y las noches de cierre, o las madrugadas de cierre, eran... Vértigo. O sea, yo salía a estudiar a las 11 de la noche y me iba de La Molina a la oficina de Miraflores, sabiendo que toda esa madrugada era ¿Esa cierre. oficina estaba por el Haití? ¿Puede ser? Estaba por el Haití, Claro. Sí, sí, yo sí. recuerdo haber ido a visitar un par de amigos al por ahí. costado de donde hoy en día hay Pinkberry, ahí Claro, por la bajada sí, sí, cerca. sí. Pero era un grupo humano que en verdad, no sé si alguno está viendo, pero le mando muchos saludos porque recuerdo esa época como con mucha ilusión. Fue bien paja. Oye, me has traído un flashback, claro. Yo iba a visitar a algunos amigos de que estaban trabajando en Dedo Medio en ese momento, ¿no? Ujú. Por ahí seguramente has cruzado con Sí, alguno. escucha, y era una revista que me gustaba mucho porque tenía dos lados, ¿no? El lado más político y Claro. el lado más pop. Sí, Y sí. tenía doble portada, una fotográfica, una ilustrada. No sé hoy en día qué tipo de ofertas hay. Bueno, ya no siquiera sé si hay mucha revista impresa tampoco. Pero ¿cómo ves tú esa movida? Hace poco cometí la curiosidad, voy a decirlo así, porque tenía que ir a grabar al Centro Cultural Peruano-Japonés, Ujú. una feria japonesa buenísima de literatura, mangas. Eran 4 mesas, o sea, yo estaba feliz, o sea, hurgando entre todo esto. Y pasé por un kiosco en el que yo compraba diarios con mi papá cuando tenía 11, 12 años, porque toda mi vida crecí yo Jesús María. Ya. Y compré un Depor, ¿no? Bueno, se han reducido tremendamente los textos en los diarios. Me costó 1 sol 20 lo que me costaba en su momento 50 centavos.
No sé si me habrán estafado, o sea, no sé cuánto cuesta. Coméntenos cuánto cuesta un Depor hoy en día. Un Depor, un sol 20 me costó. Entonces, empecé a leer y claro, yo digo, es básicamente la extensión de lo virtual en el impreso y con bastantes pastillas de texto. O sea, no hay un texto que te exceda tranquilamente las 200 palabras. Ya. Es un pecado mortal. Todo es infografías, textos muy fragmentados. En comunicación le llamaríamos textos discontinuos, ¿no? Entonces yo digo, claro, pues, o sea, si tú tienes un medio impreso que quizás consume un público muy nicho y tienes información fragmentada por el otro, ¿cómo voy a pretender que mis alumnos se enganchen con un PPT estático que les muestra solamente texto? Y algunos profesores, no quiero rajar, evidentemente, digo algunos, lo único que hacen es leer el PPT y profundizar sobre el PPT, entonces no tiene mucha gracia. Entonces, tiene que ver con los límites de atención que tienen los chicos hoy en día, ¿no? El attention spam, ¿no? Que Exacto. se reduce ahora, creo que es 2 segundos, por el famoso TikTok, que si en 2 segundos no enganchas, te pasan y ya está. Efectivamente, la Claro. dictadura de lo inmediato, ¿no? Pero eso es como las señales de nuestro tiempo, porque evidentemente hay que adaptarse a eso. O sea, si la realidad es que está ocurriendo, tu texto va a tener que reducirse. Igual creo que es un reto, ¿no? Yo, justamente, parte de la génesis del buen librero es, ¿para qué reniegas contra lo nuevo? Utiliza lo nuevo a tu favor, Exacto. hackea el sistema. Sí. O sea, renegar es lo más fácil. Quizás porque te cuesta mucho adaptarte o porque ves que es un lenguaje nuevo. Y la primera reacción es rechazo. Yo más bien trato de lo nuevo, tratar de aceptarlo. Y también me pongo a veces en modo viejito renegón. Muchas veces, diría yo. Pero trato de aceptar lo nuevo y decir, ok, ¿qué tiene esto nuevo que no tengo yo en este momento? Que está captando la atención. En ese sentido, por ejemplo, le agradezco enormemente a mis estudiantes. Yo durante mucho tiempo fui profesor de colegio y ahí me daba cuenta cómo funcionaban los discursos. Y eso es lo que trato de trasladar a YouTube o a las cosas que eventualmente puedo hacer. Porque el público que está en colegio es el público que te va a consumir 5 o 6 años después. Sí. O sea, mi público está entre los 20 hasta los 35, 36 años. Pero ese público se desplaza, es lógica pura. Si tú apuntas a hacer un contenido a ese público emergente, vamos a decir que está saliendo, que tiene otros códigos y tiene otra mirada, entonces estás ganando y estás ampliando tu público, no lo estás reduciendo. Sí. Entonces, en ese sentido, pues yo veo que, bueno, enseñé hasta el año pasado en ¿Qué colegio. enseñabas, pero en el cole? Comunicación. O sea, Comunicación. ya. Sí. Tengo una pregunta relacionada a esa, porque no sé cuando tú eras estudiante de colegio, ¿qué tanto en el cole te inculcaron esta cultura lectora? Estaba el plan lector. ¿Ya? Creo que es lo que domina a varios colegios y hasta ahora. Había una lectura de enfocar los libros, en ese momento era por el enfoque de valores. ¿Qué es lo que te va a aportar en valores? ¿Qué te va a enseñar? ¿Ya? Lo cual me parecía un modo de enfocar la lectura demasiado pedagogizante. Un libro no te tiene que enseñar nada. O sea, yo puedo leer ahorita, por ponerte un ejemplo, ¿no? Historia del siglo XX de Hobsbawm. ¿Qué te enseña? Que la humanidad es una porquería. Pero eso no lo vas a poner, ¿no? O sea, no me enseña a ser buen ciudadano. Así es. O sea, no me enseña a ser, qué sé yo, solidario. Me enseña a que el ser humano comete errores y que mata por ideas. Quizás, es una interpretación que te podría dar ahora. Pero llegar a ese nivel de debate exige justamente debate, crítica, construcción, lenguaje, intercambio de ideas. Y si todo lo reduces a una prueba de opción múltiples, matas ese intercambio de ideas. ¿Sigue siendo así el día de hoy? Para ingresar a las universidades, creo que el examen obvio es el de opciones múltiples, porque te ayuda a clasificar. Es más fácil clasificar que pensar y debatir. Claro. Si tú clasificas a alguien en bueno, malo, muy malo, está más fácil que de pronto sentarte a pensar, oye, ¿este estudiante realmente tiene el potencial para desarrollar esta carrera? El tema de la elección de una carrera. ¿Qué vas a poder elegir a los 16 años? ¿Qué quieres ser el resto de tu vida? Porque además te inculcan que esa elección es para el resto de tu vida. Entonces, hay toda una serie de variables en el medio que yo veía dentro de la educación tradicional, básica, que no me cuadraban, pues, ¿no? Yo a mis estudiantes los hacía pensar, y de hecho, en una encuesta referencial docente, una de las críticas que me hicieron, uno de los alumnos, porque son anónimas, es buen profesor, pero te hace pensar mucho. Y yo decía, pucha, no sé si tomar esto, no sé si reírme o llorar.
O sea, reírme por el hecho de lo ridículo que puede ser o llorar por decir, pucha, ya pues, o sea, de repente tengo que bajarle al nivel de crítica, ¿no? Sí. Para mí sería un halago. Es como, lo logré. Sí, o sea, he tenido chicos, o sea, que me han detenido a la salida de una clase para agradecerme. Mm, O sea, yo no había visto la realidad de este modo. O sea, ahora, por ejemplo, enseño alumnos de Derecho, enseño alumnos de Comunicación, enseño alumnos de Ingeniería en una universidad. Y algunos me dicen, oye, no había enfocado la realidad de este modo. Yo digo, ujú. bueno, de eso se trata, ¿no? De que no entiendas que la realidad tiene una sola mirada, sino tiene varias, y que tienes que tú mismo forjar tu propio punto de vista a Mm. propósito del mundo. Eso es lo más difícil. Y es lo que, al menos yo en mi época sentía que era lo que menos nos enseñaban, ¿no? Ese pensamiento crítico, ese poder debatir sin patear el tablero, ¿no? Porque creo que es muy rico. El debate me parece de las mejores cosas cuando te comunicas con alguien. O sea, ahora, por ejemplo, estabas hablando de las escuelas, ¿no? Y de Sí. cómo enfocan de pronto la lectura y demás. Ahora hay un enfoque un poco más interdisciplinario, pero no por ello menos mecánico. O sea, es como que hay que establecerles una pauta a los chicos para que los chicos cumplan el guión. Ya. ¿Pero a qué te refieres con más interdisciplinario? Supongamos, Ya. yo elaboraba un programa de lectura basado, supongamos, en el siglo XIX. Y leíamos de pronto Madame Bovary. Ujú. Madame Bovary con qué época de Francia y del mundo coincide. Entonces lo enfocábamos con el lado de historia. Y hacíamos un match y de pronto vamos a hacer un debate en los que estén a favor de Madame Bovary y los que estén en contra de Madame Ya. Bovary. Vamos a hacer un juego de roles. Pero este debate está enmarcado en un inicio, un nudo, un encordio. O sea, había como que partes del debate que se estructuraban demasiado y que no permitían que los chicos pudiesen sustentar sus ideas de una manera diferente. Ya. O sea, era más un guión que hay que Ya. cumplir y los chicos se adaptaban, reemplazaban y ejecutaban. No había una cuestión de por qué mi idea es buena y por qué la de él es mala. ¿Lo ataco porque simplemente estoy a favor o en contra o qué es lo que realmente pienso Sí. a propósito del tema? Llegar a eso es lo que yo hacía en mi clase aparte. Ya. O sea, le decía, Como romper la cuarta barrera, digamos, ¿no? Cuando... hicimos un ejercicio y creo que ese ejercicio movió muchos pisos. Supongamos, yo les decía, ok, la meta, porque ahora el currículo se divide por competencias, ¿no? Competencias que tú tienes que cumplir y dentro de esas competencias hay capacidades que tú tienes que adquirir. Lee, se comunica en su lengua materna, escribe en su lengua materna. Ok, ese es el objetivo, listo, yo lo hago. Pero en el medio voy a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, hice 5 grupos. Tú vas a traer a la vida nuevamente a Eva Perón. Tú vas a traer a María Antonieta. Tú vas a traer a Napoleón. Tú vas a traer a Churchill. Tú vas a traer a... Y daba diferentes personajes históricos. Ya. ¿Cómo elaborarían su plan de gobierno estos personajes si estuviesen vivos en el siglo XXI? Ok. Entonces, tú para elaborar un plan de gobierno tienes que investigar, capacidad de investigación. Tú para poder elaborar un plan de gobierno, ¿qué tienes que hacer? Escribir. ¿Y por qué un plan de gobierno? O sea, Porque la idea era que luego entre todos pudiesen debatir y entre todos pudiesen elegir al candidato que iba a ser supuestamente rey del mundo. ok, del mundo. Del mundo. Ya. Y tenían que hacer campaña. Ok. Entonces tú veías a los chicos haciéndole campaña a María Antonieta, haciéndole campaña... Creyesen o no creyesen en sus ideas, pero tenían que aterrizarlas al siglo XXI. Para eso tenían que cruzar bibliografía, los veías en la biblioteca investigando, haciendo jingles de campaña, Ujú. haciendo ilustración, por Qué ejemplo. loco, ¿no? ¿Cómo sería tipo el TikTok de Napoleón? Algo así. Por ejemplo, ellos hicieron una parodia de la canción Napoleón, Ya. como diciendo, soy chato, pero soy el más grande. Ya. O sea, cosas por el estilo, jugaban con eso. Ajá. Y ahora que la película va a estar en boca de todo el mundo, seguramente muchos de ellos me van a mandar un saludo. ¿Esa es la que va a salir con Joaquín Phoenix? ¿Puede Con ser? Joaquín Phoenix, Ya. efectivamente. Y yo jugaba mucho con eso, o sea, porque no puedes ceñir todo tu contenido o toda tu visión del mundo Mm. en torno a cuestiones muy rígidas. Todo el mundo sabe que Napoleón murió en la isla tal, en tal año y demás. ¿Por qué Napoleón fue realmente el emperador de Europa? O sea, ¿qué hizo de diferente y cuál fue su gran pecado? O sea, anda un poco más allá en la historia, investiga. Porque es muy fácil decir, ok, línea de tiempo, Napoleón y lo pasas. Sabemos, o sea, por qué hubo una Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué elementos de la Segunda Guerra Mundial siguen presentes Claro. en el mundo de hoy?
No es lo mismo que hacía, bueno, quizás de manera diferente, con los parámetros, Donald Trump, un discurso de odio a lo mismo que hizo Hitler en su momento. O sea, ¿qué es un discurso de odio? ¿Por qué un discurso de odio funciona incluso en el mundo de hoy? ¿Por qué no hablamos de eso? No, porque es incómodo. Porque los chicos no van a sustentar. Bueno, para que sustenten, dales bibliografía. Para que sustenten, hazlos argumentar. Y aparte, ¿por qué la incomodidad es mala? ¿No? Exacto. O sea, la incomodidad te lleva a enfrentarte a estas zonas no necesariamente tan seguras o conocidas, y ahí es donde ocurren los eurekas, ¿no? Oye, pero viéndolo desde ese ángulo sí me hace sentido, o sea, y la ambigüedad es otra cosa que también la gente le tiene mucho rechazo porque nos acostumbramos a lo seguro, pero navegar por la ambigüedad también te puede llevar a territorios interesantes, ¿no? Te lleva a descubrirte. O sea, hay un libro buenísimo de Nani Pis y un grupo de investigadores de la Católica que se llama ¿Qué es ser adolescente? En el Perú. Y hay un miedo terrible, tanto por parte de los padres como de la escuela, a que sus hijos descubran su identidad, porque proyectan en ellos lo que ellos son. Así es. Entonces, si el hijo se te va de la identidad que tú tienes proyectada, o escapa a la normalidad que tú tienes proyectada en él, genera miedo. Sí. Porque pierdes el control. Esto es como vigilar y castigar de Foucault. O sea, yo castigo lo diferente, sí, pero controlo lo que conozco. Si te vas a una zona gris que yo no conozco y que me genera miedo y que amenaza todo el mundo que yo tengo internamente, entonces es peligroso. Por eso es que las clasificaciones funcionan. Vivimos en un mundo estrictamente binario, en el cual si no estás conmigo, estás contra mí. Si no eres rojo, eres facho. Así es. Si no eres facho, eres pro Cuba o pro Venezuela o pro no sé qué. Y el mundo no es rojo o negro, blanco, o sea, hay matices en el medio. Ver esos matices, ver esa diversidad exige juicio crítico. ¿Cómo lo trabajamos en las escuelas? Sientes que, o sea, de acuerdo, el mundo, pero Perú es un lugar especialmente tradicional en ese sentido. Bueno, hemos sido el centro del virreinato español, ¿no? O sea, yo creo que aquí respondo con otro texto, ¿no? Justamente que publica el IEP que se llama La Gente Decente de Lima. O sea, La Gente Decente de Lima te habla cómo nosotros hemos heredado una mentalidad básicamente virreinal y que está basada en el catolicismo, aunque no nos consideremos necesariamente católicos. Entonces, ser un buen ciudadano es seguir las normas heredadas de una ética heterónoma, es básicamente comportarse bien, que las señoritas sean señoritas y los caballeros sean caballeros. Pero si tú vas contra esa norma y cuestionas por qué las señoritas tendrían que ser señoritas, ¿qué significa ser una chica de su casa? Digo, ¿de la casa de quién? O sea, ¿de la casa de quién? ¿De fulano, sultano, mengano? ¿O ella puede formar su propia casa y no necesitar de nadie? De pronto. Sí. Pero yo digo esto abiertamente y la gente, rojo, comunista, empiezan a señalarte. Los mismos comentarios que me caen de pronto... El hate. En una serie de comentarios, ¿no? Digo, qué básica es tu visión del mundo, ¿no? Pero eso es bien loco, ¿no? Porque yo siento que, si bien es cierto, nosotros casi que heredamos esa visión cuando nos conquistaron. Tú vas a España hoy en día y no es tan así, ¿no? O sea, allá como que evolucionó a un nivel, digamos, mucho más progre. Acá no. Fácil, en LATAM no pasó tanto. O quizás evoluciona, yo diría, en determinados sectores. Quizás con un mayor acceso a información. Sí. Y a veces en sectores que tienen ese privilegio de poder acceder a esa información, prefieren mantenerse en su lugar seguro porque esto les granjea menos problemas, están en su lugar seguro, ¿no? Salirse de esa norma es difícil. Yo creo que prefiero 1000 veces más salirme de esa norma y ser yo a simplemente repetir un discurso con el que no me siento cómodo, ¿no? Totalmente. Y además porque si tenemos el privilegio de haber tenido ese acceso a la información, que no todos lo tienen, hay una no sé, yo siento que hay una responsabilidad por hacerlo. O sea, hay una frase que me gusta mucho que es bruto con plata es doblemente bruto, ¿no? Porque tuviste todas las oportunidades y te quedaste ahí. Sí, o de repente, o sea, yo no sé si llamarlo bruto, sobre todo porque ahora entiendo cuál es la historia de Marco Junio Bruto. Ok, a ver, cuéntamela, no la sé. Que, o sea, cuando Julio César entra al Senado, quien le da la última puñalada es Marco Junio Bruto, su hijo. Okay. Su hijo adoptivo. Entonces de ahí viene la frase, ¿no? Tú también bruto, hijo mío. Okay. Porque él es el que le da la estocada final, ¿no? Y claro, yo creo que todos podemos desconocer
de muchos temas. Hay muchos temas de los cuales no conozco, ¿no? El otro día me preguntaban, Gianfranco, ¿y qué opinas de los huaicos? Le digo, pucha, no sé, no soy Abraham Levy, hermano. O sea, solamente sé leer y disfrutar de lo que leo. Pero sí, pues, ¿no? O sea, creo que todos desconocemos. El tema creo que es jactarte de no conocer algo y enarbolarlo como una bandera. Mm, Y decir que has llegado hacia donde has llegado sin saber determinadas cosas y que estás orgulloso de eso. O sea, yo creo que ahí sí incurrimos en un sesgo terrible, ¿no? sí. Voy a retroceder un poco a lo que acabas de decir, porque cuando yo veía tus videos, yo creo que me enganché cuando vas a las ferias de los libros y yo me acuerdo que estaba recién operado y no pude ir a la feria, entonces vivía la feria a través de tus videos. Oye, qué genial. Y en Gracias. verdad lo que pasaba es que yo sentía este huevón, ¿cómo puede conocer? Porque tú te paseas por un stand y tú decías, "Put, este libro es buenazo, y este también". Y yo decía, ¿en qué momento el huevón se ha leído todos los libros de la feria? Porque al menos esa es la impresión que das, ¿no? ¿Cómo haces para balancear tus rutinas diarias manteniendo hábitos de lectura? Es complicado, porque no solamente se trata de que yo voy y dicto los cursos en las universidades en las que enseño, sino que tengo que preparar esas clases. Y a eso súmale que tengo que preparar también la producción del podcast y tengo familia. Claro. Entonces, es bien complicado. Yo trato de tener, y aquí es como una confesión, quizás muchas personas no saben, soy muy maniático, porque también tengo cierta condición que me permite de pronto ser muy pegado a las rutinas. Te pongo un ejemplo. Yo tenía, quizás en algún momento, la rutina muy suicida de llegar al trabajo, dejar mis cosas, irme caminando hasta un grifo, tomar un taxi, no, perdón, tomar un café, tomarme una Coca-Cola, fumarme 2 cigarros y recién entrar. Ya. Ese era mi ritual Ya. para poder iniciar el día. Ya. Si no hacía eso, sentía que estaba incompleto y estaba muy ansioso. Era mi cumpleaños y me habían traído mi torta. Ya. Entonces me iban a cantar Happy Birthday. Esperen, esperen, esperen. Salí, me fui al grifo, tomé el café, tomé la Coca-Cola, me fumé los 2 puchos como si Ya. fuesen cuetazos. Llegué al lugar, todo el mundo se había desaparecido, me habían dejado la torta y una nota, loco de mierda. O sea, ¿qué Claro, te medio pasa? Sheldon, ¿no? Sí, o sea, pero muy así. Entonces, este mismo ritual lo tengo para leer. Ya. O sea, yo me preparo un café todas las mañanas, 5:30 de la mañana me levanto, me tomo 2 tazas de café, contemplo mi librero y empiezo a leer. 2 horas, hasta las 7:30 de la mañana. Ya. A las 7:30 de la mañana termino de leer, ya no fumo, felizmente, y luego de eso empiezo recién a revisar correos y demás, porque de 5:30 a 7:30 de la mañana nadie te molesta, Ujú. no hay ningún correo pendiente, no hay nadie que te escriba por WhatsApp, entonces es el momento en el que leo. Y cuando me estoy por ir a dormir, entre que estoy viendo televisión y demás, por ahí continúo el libro que estaba leyendo en el día. Antes de la pandemia leía mucho en buses, por ejemplo, en colectivos. Mientras estaba yendo, aprovechar esos espacios muertos para leer. Mm. Y como el tráfico de Lima a veces es muy criminal, te deja 1 hora, 1 hora y media. Entonces, mi rutina es básicamente 2 horas en la mañana, 2 horas en la noche, a veces 1 hora y media, no me siento mal por eso. Antes por esa media hora sí me estresaba muchísimo, Ya. porque eran mis 2 horas, como sea, tenía que Era cumplirlas. un TOC, me mencionabas hace un momento. Muy marcado, Sí. pero muy marcado. Pero entonces te aseguras tus al menos 3 horas y media Sí. de lectura diaria. Sí, o sea, sin eso me siento incompleto. Y otra manía que tengo es llevar siempre libros en el bolso. Si no llevo un libro en el morral, me siento mal. O sea, siento como que algo me Como que no falta. tienes tu celular, algo así. No tanto, pero sí me siento indefenso. Sí. Es como que estoy más vulnerable. Siento que me va a agarrar un espacio vacío en el día y me voy a encontrar conmigo mismo y eso me va a asustar. No lo había pensado de manera tan profunda porque a mí me pasa que cuando no tengo un libro y estoy, por ejemplo, de viaje, me falta ese compañero, porque es como, si hay tiempos muertos, es lo más fácil de sacar el libro y aprovechar, ¿no? Pero sí era como algo que me da seguridad, me acuerdo, sobre todo Sí. cuando viajo solo. Es verdad. O sea, cuando tienes un libro es como un escudo contra la realidad. Y no es que no quiera interactuar con la realidad. De hecho, desde que me casé, rompí una burbuja que había tenido hasta ese momento de que era totalmente ajeno a la realidad. Mi realidad hasta antes era solamente vivir con mis libros, alejado del mundo y postear. Esa era Ujú. mi vida. Ujú. Toda mi vida se enfocaba en eso. Y ahora entiendo que hay cosas de las cuales también puedes disfrutar, ¿no? No Ujú. sé, jugar con tus perros, mirar el techo. Claro que hay vida más allá de los libros. Incluso limpiando, o sea, me he vuelto muy aficionado a aspirar, por ejemplo.
Y Escucha, es un signo de que ya estamos viejos, amigo. alucina, ¿no? Sí. O sea, antes... o Reniegas sea, cuando la casa está o desordenada. sea, caramba, o sea, ¿Por qué pucha no dura máquina, limpia ¿no? la casa? Y ya, pues antes, no sé, y prefería irme sábado de la noche, de todas maneras era irte a un bar, a tomar algo. El sábado de la noche me tienes tomando manzanilla. Ya, O sea, totalmente 30 y más. ya, o sea, en ese Sí, momento sabes que cruzaste un umbral del sí, cual no se regresa, ¿no? totalmente. ¿Y qué consejo le harías, por ejemplo, a la gente que como yo no tiene tanto tiempo? Porque me parece un lujazo tener 4 horas bloqueadas para leer, ¿no? ¿Por dónde, cómo puedes hackear eso? Básicamente pensando en cuál es el tema que te interesa. O sea, por ejemplo, en este momento de mi vida estoy en un momento diferente, por ejemplo, al año pasado o a inicios de año. Mm, Estoy muy enganchado con la historia. Y estoy muy enganchado con la historia porque a su vez tengo a dos compañeros que hacen posible eso, Merlín y Kevin. ujú, Con Merlín y Kevin tenemos dudas eternas, entonces estamos siempre buscando el siguiente tema. Y los dos son aficionados a la historia, y yo no me puedo quedar atrás, yo soy literatura, literatura y sí, camiseta literatura siempre. Pero por ejemplo, como hablan ellos a propósito de determinados temas, te contagia, inevitablemente. Entonces me meto a la historia. mm, Y ahora estoy leyendo mucha historia, pero no un solo tipo de historia, sino historia de diferentes temas. Entonces, por ejemplo, digo, ok, ¿qué parte de la historia te interesa? Porque hago un proceso de autocognitivo bastante profundo y digo, ok, ¿cuáles son los libros que siempre quise leer de historia y nunca pude leer? mm, Ahora los voy a leer, este es el momento y los estoy leyendo. ok. Entonces, Marco Aurelio de Negri justamente mencionaba que habían tres cosas que te convertían en lector. La primera es el interés. Si no hay interés por un tema, uno no lee a propósito de algo que no te interesa. Ujú, Entonces, yo quiero leer historia, ok, leo historia. La segunda, cómo es que ese libro que te generó el interés te mantiene activo. Porque tú puedes haber escogido un libro de historia, empiezas las dos primeras mm, palabras y dices, uy, no. Y te sientes mal de dejarlo. ujú, Siéntete bien de dejar un libro si no te gusta. ujú, Cámbialo y busca el que realmente te enganche. Y la tercera es justamente tiempo. O sea, tiempo y aprendizaje. Es decir, si yo en todo este tiempo que he venido leyendo este libro, me ha dejado un aprendizaje que me ha dejado pensando, me ha dejado con un concepto al cual he estado dando vueltas todo el día y que tienes ansias de compartirlo. Pero no sé si te pasa, o sea, cuando tú ves una película que te ha gustado, al toque estás diciéndole, oye, he visto esta película. sí, Lo mismo me pasa con un libro. sí. Por ejemplo, yo estaba leyendo hace poquito a Hobsbawm. Y estaba leyendo a Hobsbawm y le decía a Merlín y a Kevin, oye, pucha, este pata, mira la conciencia histórica y el siglo XX y pa, 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 pa. Te dan ganas de compartirlo. Ujú, Si un libro no te produce eso es porque no te ha movilizado ninguna fibra. Y si no te ha movilizado ninguna fibra es porque va a pasar desapercibido. Y si pasa desapercibido es mejor escoger otro o dedicarte a otra cosa. Y la cuarta, que yo le agregaría, quizás profanando la memoria de Marco Aurelio, es no te sientas mal por no leer. O sea, siéntete bien de haberlo intentado y ya llegará el momento en que te sientas con la predisposición para. mm. Porque no sé, quizás yo no puedo estar leyendo, pero puedo escuchar una canción y esa canción la lees en determinado momento. Man, ya. ¿Ya? No sé, por ejemplo, a mí los Beatles siempre me parecieron referentes y toda la cuestión, pero nunca me engancharon. Ahora que he escuchado esta canción nueva, se llama Now and Then, Sí. es como que le dije, oye, estos patas, bien, o sea, antes y ahora. O sea, ¿qué ha cambiado de mí antes y ahora? Entonces empiezo a escucharla y la tengo en mi playlist y la repito, la repito, la repito, como TOC, Pero de hecho, literalmente. sabes que la escribió John años Hace un antes. Sí, montón, o en sea, los 70s. sí. Y que ha tardado y que hubo un intento en el 95, me parece, y que recién ahora la han podido sacar. Entonces es como que puedes leer diferentes cosas a propósito de la realidad. Si es que Mm, en algún momento tuviste un pasado lector. mm. Puedes leer una película, puedes leer un partido de fútbol, en donde no puedes leer definitivamente es en un apagón, ¿no? Claro. A menos que saques así tu lamparita. Pero has tocado un punto bien baja. A mí me cuesta mucho dejar de leer. O sea, me ha pasado ahorita con un libro y que es el libro, no sé si lo has leído, El Club de las 5 de la mañana, porque tuve mi era de libros de performance, ¿no? Como quiero empezar a organizar un poco más mi vida, que entran tipo Hábitos Atómicos, estos más de bestsellers tradicionales, pero me metí de lleno.
Y este libro no me enganchaba, y no me enganchaba, y no me enganchaba, y me recordaste porque tú te despertas 5:30, me dijiste, Sí, ¿no? Te iba a efectivamente. preguntar si era por algo eso o no. No, o sea, es que mi reloj biológico ya está automáticamente Ok, seteado, ya, ¿no? O sea, perfecto. salvo que me haya metido una tranca el día anterior, bueno, ya, sí, por ahí me dio un poco más de chance, ¿no? Porque el libro en verdad lo que te dice es, levántate a las 5 de la mañana y de 5 a 6 es tu hora, tu golden hour, y es tuya y haz de ella lo que quieras. Te da como una estructura, pero básicamente el libro te dice, aprovecha esa hora. Pero la han hecho tan larga y la han romantizado y le han metido huevadas románticas que en verdad no me enganchaba. Y ya decidí dejarlo. Dije, estoy así a punto de acabarlo y decidí dejarlo. Porque sentía que era una relación tóxica con ese libro. Claro. Entonces me parece bueno eso el punto de no te sientas mal, de si no hubo química, déjalo, ¿no? Es que creo que vivimos en una era, esto lo decía Leila Guerriero también el otro día, de tanto mindfulness Sí. y tanta disciplina positiva, en la que creemos que todo tiene que dejarnos un aprendizaje. Y por ahí de repente, no sé, no te provoca levantarte de 5 a 6 de la mañana. No te acostumbras a las 5 o 6 de la mañana, pero de pronto, no sé, en ese break de la chamba que tienes esos 15 minutos en los cuales puedes encerrarte en la caseta del baño y estás pasando TikToks de manera aleatoria, Ujú, de pronto aparece uno que te dispara un tema y ese tema te lleva a un libro. claro. O sea, y si te lleva un libro en buena hora, sería lo ideal. Pero a veces no ocurre eso, ¿no? Sí, o sea, me ha tranquilizado viniendo de ti que me digas, bueno, si no te enganchaste, deja de leer. Digo, bueno, lo dijo el buen librero, así que la próxima vez lo voy a hacer. Y ahora cambié a un ámbito, y eso me pasa mucho, no sé si te pasa de que, o sea, me gusta leer cosas muy diferentes porque es como que me aburrí de esto, ahora necesito lo contrario. Y ahora estoy leyendo libros más de Blackie Books, que es una editorial, creo que es española, pero es como una literatura más cotidiana, del día a día, ¿no? Y hay gente con problemas y como que me gusta haber pasado del club de las 5 de la mañana a algo totalmente de un drogadicto que no puede superar su adicción. Claro. ¿Te pasa mucho ese contraste cuando lees? No tanto, no tanto, o sea, porque a veces un autor te lleva a otro, ¿no? Dependiendo del contexto en el que te encuentres y demás, o a veces me pasa muchísimo y más de lo que voy con la idea de querer saber a propósito de un tema Ujú. y el tema me dice totalmente lo contrario. O sea, cuando investigas, A ver, dame un ejemplo. por ejemplo, yo iba, y aquí tengo 2 proyectos de libro para el próximo año, rompiendo un poco este maleficio que he tenido que desde que empecé el buen librero dejé de escribir. Yo. O sea, rompí 13 años, literalmente, no, 10 años, 10 años en los cuales hubo una sequía total en la que yo escribía mucha ficción y de pronto dejé de escribir por O sea, dedicarme a cuando escribir. nace el buen librero, digamos, muere el buen escritor. Exacto. Ya. No sé si fui bueno necesariamente en algún momento, pero a raíz de que he venido enseñando cursos de expresión escrita y demás, un poco como que te contagia. Es como cuando ves las pichangas Ujú. barriales. Yo, por ejemplo, jugaba mucho con mis amigos luego de haber visto un partido de Perú, un partido de Cristal, ¿no? Este, y de pronto, por ejemplo, hace poquito me había comprometido ya con una editorial a escribir un libro sobre educación. Iba con la idea y dije, vamos a sacarle la mierda a la educación, que esto, que el otro, contestatario, ¿eh? No hay fomento de juicio crítico. Y fui con una idea de Pierre Bourdieu, que era la violencia simbólica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia simbólica? Y la violencia simbólica, según Bourdieu, es la jerarquización y el obligarte a pensar que tú estás en un determinado estamento. Si eres papá, tienes que comportarte como papá. Ujú. Si eres mamá, tienes que comportarte como mamá. Si eres hijo, en la escuela pasa lo mismo. Entonces dije así. Y cuando empiezo a leer el libro de Bourdieu, El Verdadero, que tenía procrastinado hace muchísimo tiempo en mi librero, Ya. dije, oye, no va tanto por acá. La violencia simbólica pasa por otros lados, por el control y demás. Y empecé, y de todo lo que pensaba escribir, terminé escribiendo 2 líneas. Ya. Y en esas 2 líneas me quedé, o sea, en un loop interminable del que me costó salir, ¿no? Entonces, a veces me pasa eso. Y Pero lo que te cuesta que es que tú ya tenías una idea preconcebida y cuando no hace match, como que ahí Sí. te estancas. claro, porque está el ego de decir, no, pero no es así. Pero el autor me dice lo contrario. Y las referencias que encuentro de otras tesis y Ujú. demás que hablan a propósito del tema me dicen otras cosas o se van por otros lados. Entonces te quedas ahí en un loop y dices, maña, pucha, no, pues sí, definitivamente uno quisiera hablar de un montón de temas o quisiera saber de un montón de temas, pero nunca vas a saber lo suficiente. Sí. ¿Y te pasa que te llenas de libros por leer y los tienes ahí años Ah, acumulados? no, sí. O sea, de hecho, he llegado a la conclusión saludable de que uno nunca va a terminar de leer todo lo que tiene.
O sea, y a veces muchas personas me critican, estás fomentando la compra de libros y no a leerlos. Y yo digo, el arte de acumular libros, que en Japón se llama Sudonku, Ya. que es acumular libros y no leerlos, tiene una explicación. Y de hecho la encontré hace poco, que es, uno no lee libros para leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos en algún Es momento. verdad. Si tú vas y paseas por una biblioteca, la biblioteca de alguien, qué mejor forma de representar el mapa del pensamiento de esa persona que esa. Porque sabes que hay libros que ha leído, sabes que hay libros que va a tener pendientes, y sabes que hay libros que probablemente nunca lea, pero que si los compró, o si los adquirió, o si los tiene, por algo es. Mm. Porque en algún momento se le pasó por la cabeza leer determinado libro. Entonces, yo tengo una serie de libros, no los he leído todos, estoy tratando de inventariarlos, sí, por un tema de control y evitar pérdidas, pero sí, pues, o sea, nunca vamos a terminar de leer todo lo que quisiéramos, ¿no? Tengo un montón de libros, sobre todo de ensayos, que no he terminado de leer, Mm. o que he picoteado y digo, uy, en algún momento lo voy a leer. Y en ese algún Sudonku, momento, el término era Sudonku. Sudonku, sí, Man, ya. sí, efectivamente. Claro, porque a mí también me pasaba que cuando acumulaba libros ya llegaba un punto en donde también me sentía mal y decía, ya no entiendo ni por qué los he comprado, ¿no? Pero sí me pasa que cuando los veía así me daba cierta alegría verlo. Claro, es que no somos los mismos. O sea, los libros que a mí me gustaban hace 10 años no son los mismos Ujú. libros que me gustan ahora. Sí, Pero ver los libros, el simple hecho de contemplarlos, a mí lo que me genera es, ok, esto soy, esta es mi identidad. He cambiado. No soy el mismo. Y está bien no ser el mismo. O sea, creo que las personas cambiamos de pensamiento conforme va cambiando sí. Y que tal vez el es una tiempo. buena señal eso también, ¿no? Porque Y es una significa que has buena, crecido. y es una buena señal porque tú a veces recurres a libros que leías en ese momento con Mm. el afán Sí, de volver a ese momento de tu vida. Y no necesariamente vuelves al mismo momento, porque toda situación cambia. O sea, y no sé si te pase también, cuando relees un libro, en esa relectura, te encuentras con detalles que no habías visto sí, en la sí primera. me pasó. ¿Y tú relees mucho? Sí. O sea, todos los años, por ejemplo, también maniáticamente. O sea, en agosto releo siempre de Robinson Crusoe. Siempre, todos Sí. los años, Todos los agostos. todos tus agostos lees. Independiente, puedo tener compromisos editoriales, puedo tener Ujú. entrevistados Ujú. que me exigen, evidentemente, leer sus libros. Pero en agosto siempre leo Robinson Crusoe. ¿Y no te aburres? No. O sea, O sea, siempre le encuentro algo nuevo. ¿Y desde qué año estás haciendo eso? Desde justamente el 2015, desde Ya. que me casé. O sea, con una búsqueda de no olvidarme de quién soy. Manja, qué paja. Sí, porque vi que está dentro de tus libros favoritos Y va a de tu estar vida. siempre. O sea, pese a que no siente el mismo match a veces, Mm. que ya sé algunas partes de memoria. Hay un episodio, por ejemplo, en el cual Robinson Crusoe le enseña a Viernes a cómo encender el fuego y cómo es la civilización, le cuenta Ujú. cómo es la civilización posteriormente. Esa parte me encanta, porque me remite, por ejemplo, a mi abuelo, cómo mi abuelo me contaba ok. historias. Ok. Entonces ese afán pedagógico que creo que ha estado en mí siempre y que se activó a raíz de que yo empecé a enseñar, creo que es algo que me regresa siempre, ok, la base es esta, no te olvides de Mm, esto. mm. Puedes tener tu programa, puedes tener tus videos, puedes tener gente que te referencia, pero lo ideal es enseñar, Mm. siempre. O sea, nunca te olvides de esto. O sea, si en algún momento me ponen en la lápida algo, o sea, que me pongan, aquí vivió un hombre que trató siempre de enseñar algo. No sé si bueno o malo, pero trató de enseñar algo. Gran frase. Sí, o sea, y lo mismo te puede pasar con una película, con una canción, ¿no? El hecho de que te regresa a cierto tiempo feliz o a cierto momento. Exactamente. No me había puesto a pensar que eso también pasaba con los libros, pero me hace mucho sentido. Y es verdad, hace poco intenté leer, yo en mi época adolescente leí Mala Onda de Fuguet, Sí, buen libro. que me pareció un librazo. Lo volví a leer, no me, no me generó esa emoción de la primera vez. Ujú. O sea, ni siquiera lo compré, fue como que... O sea, sentí que no era tan bueno como lo había idealizado en su momento. En estos ya 10 años del buen librero, ¿cuáles han sido tus principales aciertos y desaciertos, digamos, ¿no? Y qué has aprendido? Aciertos, arriesgarme siempre, pese a que hay mucha gente que siempre te va a decir no lo hagas. ¿Ya? Eso lo interioricé más, sobre todo cuando me tocó dar una charla TEDx a propósito del tema. Se llama El Gran No. O Sí. sea, Eso fue hace poco. Sí, hace 3 semanas, 4 semanas, que me pidieron, o sea, dime cuál ha sido tu camino. Y digo, mi camino ha sido de nos. O sea, me han dicho siempre,
no hagas esto, no hagas lo otro. Hay 3 grandes nos en mi vida, ¿no? El primer gran no es el no de mis papás, que me dijeron, no hagas una carrera como comunicación que te va a ir mal. Queremos que estés en tu lugar seguro. Yo me arriesgué y hice comunicación. ¿Cuál era tu lugar seguro? Mi lugar seguro era marketing, o sea, hacer empresa. ¿Ya? Mi mamá viene de los recursos humanos, de la gerencia ahí, trabajó toda su vida en una empresa. Creo que le costó entender que la gente ya no necesariamente apuesta por estar en un lugar 30 o 40 años de su vida, Sí. sino que siempre estamos abiertos a experimentar. Claro, lo ideal es tener siempre un sueldo fijo, AFP, todos los beneficios. Sí es lo ideal, pero eventualmente puedes llegar a eso por otros caminos. Sí. Y les costó muchísimo Sí, entender bueno, la eso. generación de nuestros papás es bien de ese mindset, ¿no? Claro, Que responde también a una realidad de una época y una cultura totalmente distinta a la de ahora. era durísimo, Sí. ¿no? O sea, ahora veo en perspectiva histórica, oye, sí, ¿no? O sea, tiene una explicación. Sí, totalmente. El por qué piensen así. Y una perspectiva del ahorro, también bastante diferente, ¿no? sí. Constantemente diciéndote ahorra, ahorra, ¿no? El segundo gran no fue cuando hice El Buen Librero. Mucha gente me dijo, no va a funcionar, no es una alternativa viable, nadie lee literatura en el Perú. Yo le dije, yo voy a hacer que lean. O sea, o por lo menos ambiciosamente me planteo que por lo menos lo piensen alguna vez en el día a través de alguno de los videos, de los posts que hago. O sea, el propósito del buen librero es incentivar la lectura en la gente. A través de algo que te distrae de la lectura, que son las redes sociales. Si en algún momento te generó curiosidad algún post del Buen Librero, vas a haber leído. Y ese post te va a indicar alguna referencia de lectura. Ok. Y son mis lecturas. O sea, no son las de nadie más, son mis lecturas y mi visión del mundo a propósito de lo que entiendo por lectura. Y el tercer gran no fue cuando terminé de trabajar en este colegio, del cual no salí bien. Terminamos con una relación muy conflictiva porque me dijeron que era Hacías un mal pensar ejemplo. a los alumnos, pero... Me dijeron que era me dijeron que era un mal ejemplo. ¿En serio? ¿A ese extremo llegó? Me dijeron que era un mal ejemplo. Hubo un malentendido. Me dijeron, eres un mal ejemplo. Porque, y te lo cuento aquí, y se lo conté en un momento, estaba deprimido. Yo pasé por un proceso de depresión. Ujú. Muy grave. Pero muy grave. O sea, al punto de estar con pastillas, medicado. Y parece que eso no les cayó bien. Que yo hablara abiertamente de la depresión. Porque son cosas que tienes que mantener ¿Alumnos de qué año? tercero, cuarto y quinto de media. Ya, bueno. O sea, secundaria alta. Ujú. Y me dijeron como que no, eso no está bien, o sea, no puedes hablar de estos temas. Estaba también atravesando un proceso personal muy fuerte. Pero no, eres un mal ejemplo. Y justamente en ese momento mi esposa, me junto de nuevo con mi esposa y me dice, demuéstrales lo contrario. Y yo dije, ok, vamos a demostrarles lo contrario. Y otra vez empecé a armar mi set, empecé a ponerme perspectiva y acá estoy. Entonces, otro gran no, no eres un buen ejemplo, pasé a tratar, no sé si lo llegue a ser, Ujú. no sé qué es ser un buen ejemplo, literalmente, pero sí sé que soy un ser humano que se equivoca, que me caigo, que me levanto y que soy todos mis errores y que los abrazo. O sea, en este momento te puedo decir que abrazo mis errores. No me arrepiento de haber hecho nada de lo que hice. Sí me arrepiento, en cambio, de pronto negarlos o Ujú. tratar de ocultarlos. No, soy esto, soy un ser humano, se equivoca, tengo aciertos, desaciertos, lo que tú me mencionabas ahora. Y el buen librero y yo y mi familia somos eso, todos los seres humanos somos eso. Ujú. Esta es una sociedad que condena mucho el error. Si Mm. te equivocas, te van a señalar y te van a recordar más por lo que no hiciste que por lo que hiciste. Destruir es más fácil que construir. Yo prefiero construir siempre, ¿no? Y a largo Totalmente, plazo. Y en eso, totalmente de acuerdo. ando, ¿no? Qué paja que tengas tus 3 nos tan bien identificados. Ujú. O sea, eso fue el resultado de un proceso de terapia. O sea, ¿cómo llegas a...? De terapia, tuve un muy buen terapeuta, pero para tener un terapeuta también tienes que dejarte ayudar. Totalmente, sí. O sea, quien tiene un problema y no lo reconoce está incurriendo en otro problema, citando un viejo proverbio chino. Y mi terapeuta me dijo, no, o sea, ¿por qué te vas a arrepentir? O sea, arrepiéntate si es que has cometido un crimen. Tu crimen ha sido caerte, o sea, deprimirte. Cualquier persona le pasa. Y justamente me caí porque coincide con un periodo de mi vida en el cual gano un premio Luces, tengo una mayor exposición, me nombran dentro de los 50 peruanos más creativos, Forbes, Luces. Entonces, si tienes toda esa presión encima, que quizás nunca tuviste en tu vida, tienes la presión de tengo que seguir haciendo lo que le gusta a la gente, no necesariamente lo que me gusta a mí. Tengo esa cárcel
de reflectores, de luces, en las cuales tengo que hacer lo que la gente espera que haga. Y tú, ¿qué esperas hacer por ti mismo? O sea, va a parecer muy autoayuda y muy Osho. En este momento, muy Gisela Valcárcel, no me voy a meter una teoría de paltas y del asunto. Pero, o sea, sí me di cuenta de que me estaba perdiendo a mí mismo. Pero, a ver, si se puede, ya, porque siento que estamos entrando a terrenos bien personales. En este cuadro de depresión, ¿lo gatilló el hecho de que te empezó a ir tan bien que perdiste el rumbo? Sí, o sea, me empezó a ir tan bien, más de lo que esperaba, en realidad, que tenía, por ejemplo, un montón de entrevistas, y claro, la gente se hace la expectativa de que tú eres el personaje siempre. Y esto se traslada a tu ámbito laboral, o sea, quieras o no, te empiezan a conocer. Y eso me generó una presión extra. Porque hasta antes de eso yo era Gianfranco Ereña, el profesor de tal. O sea, y enseñaba ahí en universidad y todo bien hasta ahí. Ya cuando empieza esto, es como que la gente te pone la mirada y espera que hagas siempre lo que ellos esperan que tú hagas. Vamos a decirlo así. O sea, vivías mucho en base a las expectativas ajenas. Sí. O sea, y yo no me daba cuenta. Pero no sé, pues había momentos. Yo había venido el 2020 y el 2021 haciendo transmisiones en vivo 2 veces a la semana. Es un montón. 2 veces a la semana haciendo transmisiones en vivo es un montón. Sí. Y encima tenía clases virtuales. Clases que me ocupaban de 2 a 4, de 4 a 6. Y llegaba de 8 a 10 a hacer uno en vivo. 2 horas, 2 horas y media, 1 hora y media de en vivo. Ya con el cerebro tostado. Yo lo había normalizado como parte de mi rutina. Pero ya cuando lo vi en perspectiva, me había consumido tanto que ya me costaba. O sea, salir al frente de una cámara y balbuceaba a veces. Ya no tenía nada más que decir, esperaba que la gente hablara. Entonces, cuando yo digo, ¿por qué seguía haciendo esto? Y cuando paré un mes y medio, me desbordé, pues, ¿no? O sea, no me sentía bien, empezaban crisis de sueño, pesadillas. Esa cuestión de que te levantas todos los días y dices, ¿qué sentido tiene la vida? Llegaste a puntos, sí, bajos. Bajísimos. O sea, pensaba y decía, ¿para qué? ¿Esto qué sentido tiene? Ahí me crucé con otra lectura que, bueno, llegó hacia finales de ese momento, que era El mito de Sísifo, de Camus. El único problema realmente serio es pensar el sentido del suicidio, el sentido de la vida. Y claro, el problema es encontrarle un sentido a la vida cuando todos los hechos que te ocurren son aleatorios. Uno puede tratar de controlar todo, pero no puedes controlar tu vida. O sea, la vida está hecha de momentos random. Mientras nosotros estamos aquí conversando, hay un pajarito que canta, alguien que está comiendo una presa de pollo aquí en el KFC, alguien está tomándose un vino, y nada de eso tiene que ver con lo que estamos haciendo. Pero de pronto, si alguna de esas personas está involucrada en un hecho que lo lleva a este lugar y este contexto ya forma parte de nuestra vida, y nosotros le adquirimos un sentido en torno a eso. Le damos un significado. Y la vida está hecha de significados que aprendemos, no necesariamente de que construimos. Construimos una imagen, sí, a propósito del mundo, pero esa imagen del mundo no necesariamente se corresponde con nuestras expectativas de lo que es la vida. Hay momentos, no sé, pues yo he esperado toda mi vida algo, y cuando he llegado es como, ya pues, aquí estoy. Vamos a lo siguiente, ¿no? Y así, ¿no? Eso. Sí, es bien loco porque en teoría cuando mejor te empezó a ir, peor te empezaste a sentir, ¿no? Sí, claro. Y ya para cerrar nuestro bloque de autoayuda, ¿qué consejo le podrías dar? Yo estaría orgulloso de y Gisela también. ¿Qué consejo le darías a alguien que ahorita puede estar atravesando por un momento similar? En principio, no creer que esto es algo pasajero, que ya va a pasar, que hay personas que siempre te van a decir, levántate. No, o sea, entiende que es un proceso complicado, entiende que es un proceso del que cuesta salir, y ese es otro error que cometí en ese momento, ¿no? Que no es algo de lo cual se salga solo. Necesitas ayuda y dejarse ayudar. Y es muy complicado, ¿no? Como te comentaba hace un rato, yo he trabajado siempre solo. Todo solo. Entender que puede haber un equipo soportando atrás, o sea, dándote ese apoyo, es difícil. Salir de ese yo para convertirte en un nosotros, ¿no? O sea, y aquí estamos y, bueno, cualquier cosa que necesites, pues háblalo. No te lo quedes, háblalo, ¿no? Yo lo hablé en algunas transmisiones en vivo, lo dije a un montón de personas,
algunos lo tomaron, el ejemplo de vida. O sea, no necesariamente un ejemplo de vida. O sea, no pretendo salir acá con un polo amarillo y decir hashtag pray for Gianfranco, ¿no? O sea, lo que pretendo es que entiendas que todos somos seres humanos, todos eventualmente nos podemos caer y está bien caerse. O sea, y si te levantas es porque realmente han habido circunstancias que te han permitido levantarte. No todos tienen esa misma suerte, ¿no? Sí, sí. Y justo en estas épocas en donde se habla mucho de salud mental, ¿no? Y sobre todo en el Perú, porque ves casos y casos que son más thrillers de lo que ya viste el día anterior. ¿Crees que la lectura de alguna manera te ayudó a salir en ese momento? Quizás sí, o sea, cuando leí el mito de Sísifo entendí un montón de cosas y es como que ese, wow. O sea, manja, o sea, esa iluminación que se te produce en los ojos, Sí. que te hace ver la realidad de otra manera y dices, ¿dónde estoy? ¿No? O sea, ¿sobre qué estoy parado? Sí, me ayudó la lectura, pero hay otro tipo de lecturas que ayudan más, ¿no? El soporte, o sea, no creo que la lectura sea el único medio para, ¿no? O sea, en ese sentido creo que leer me ayudó a entender que había algo importante que yo estaba haciendo y que quizás mucha gente esperaba que lo siguiera haciendo. Pero más importante en ese momento era mi familia, ¿no? ¿Y crees que el libro llega a ti en el tiempo? O sea, que hay un timing de por qué un libro llega a tu vida en ese preciso momento. Totalmente, totalmente. Yo no creo que la gente no le guste leer, no han descubierto su libro favorito. Es una frase que había visto alguna vez en la Casa de la Literatura Peruana y me la apropié, ¿no? No es plagio, es copia, diría algún. El gran Acuña. Pero sí, pues, o sea, a veces he tenido libros que he comprado porque digo, mira, en algún momento me recomendaron, ponte un ejemplo, los cuentos completos de Borges. O sea, en el colegio lo leí, no entendí ni jota. Dije, este pata está hablando en otro idioma. Ese es castellano, lo reconozco, pero es diferente. Y lo leí en pandemia, una tarde en la que dije, vamos a leer a Borges. A ver si es que ahora sí. Y ahora sí. O sea, he llegado tarde a algunos libros y parafraseando a Bryce, como he llegado tarde también a muchas edades de mi vida. Gran frase. Sí. No sé si es plagio o copia también, pero bueno. No, porque ahí le está poniendo el crédito debajo. Sí. Sí, un amigo me decía que cuando no sabía qué leer, vaya igual a comprar un libro y deje que el libro me escoja a mí y no yo escoger al libro. Sí, o sea, y pasa también, ¿no? A veces tú vas a una librería con la idea de, bueno, voy a comprar este libro y te sientes abrumado por la cantidad de títulos y de exposición que tiene y no te llevas uno, te llevas dos. A veces el presupuesto traiciona también, ¿no? Sí. Te tienes que conformar con eso. Pero es bien curioso porque muchos dicen el peruano no lee y yo veo cada vez más librerías por todos lados, ¿ah? Claro, o sea, ese sí es un tema. Por ejemplo, tenemos librerías de cadena que están en todas partes, incluso en provincias, pero librerías independientes con un catálogo diferente no. Ya. Esas se limitan a 3 o 4 distritos. ¿Por qué no hay una variedad mucho más grande de librerías independientes en otros puntos que no sean los 4 distritos que siempre están las librerías? Es una cuestión que habría que preguntarnos, porque los catálogos son muy parecidos. Tú vas a la Feria del Libro, y esta es una de las críticas más acerbas que les hice en su momento, todos eran copy-paste de los catálogos. Tú ibas por un puesto y por otro, salvo que fuese una librería especializada. Eran los mismos libros los que ofrecían, y más o menos con los mismos precios. Entonces tú dices, ¿para qué voy a una feria de libros si voy a ver básicamente el copy-paste de los mismos catálogos? Sí. En la variedad está el gusto. Y en esa variedad un lector puede encontrarse con temas que de pronto lo apasionen o que maten para siempre sus ganas de leer, ¿no? No necesariamente el libro que todo el mundo consume es el que te está esperando. Tienes que encontrarte con una gran variedad y decir, vamos a leer este y probar, ¿no? Claro. ¿Y tienes alguna librería preferida en Perú? Book Vivant. Book Vivant. Esa es la que está acá cerca en Dazo. En Dazo. En ¿La Dazo. de vinos? Sí, bueno, aparte que tengo una muy buena amistad con Guillermo, que es el dueño de la librería. ¿Qué te gusta de esa librería? En principio el catálogo. O sea, tienen libros de literatura argentina y sobre todo libros de editoriales independientes argentinas, que creo que muy pocas personas se lo han reconocido por ahí a Guille, pero Guille ha hecho bastante por el tema de juntar a librerías independientes de Perú, ¿no? O sea, está tratando de hacer un movimiento. Creo que en unos días va a ser incluso el Día de las Librerías Independientes. Mañana no sabía que existía eso. Sí, o sea, es una agrupación que trata de
un poco defender lo que hacen las librerías independientes que a veces no pueden competir contra las grandes cadenas, Ajá. ¿no? Entonces hay una asociación de libreros independientes que un poco visibiliza esto y librerías que están dentro de un circuito. Esperemos que pronto sean más librerías en diferentes puntos de no solo de Lima, sino del Perú, Claro, descentralizar un poquito, ¿no? porque hay una problemática muy marcada y eso lo estoy viendo quizás un poco más ahora que me ha tocado en este año nada más estar en Trujillo y Ayacucho. Quisiera estar en más lugares, Arequipa, Puno, Tacna, Piura, y ver cómo es la realidad, pero hay muy pocas librerías independientes. Entonces, donde hay pocas librerías y hay pocas librerías independientes además que escapen al catálogo tradicional, hay poca variedad y esa variedad es necesaria, ¿no? Para empezar a trabajar sobre todo. Siguientes pasos, ¿qué viene para el buen librero? ¿Qué proyectos tienes ahí en el horno? En el horno, aquí sale caliente nada más, el próximo año me he comprometido, no sé si espartanamente, a ceder parte de esas 2 horas y 2 horas que tenía antes a escribir y empezar a escribir. Voy a escribir 2 libros, ¿no? Que tengo en mente. Voy a dedicarme el verano, vamos a ver cómo nos va. Ya. Uno es sobre el Sporting Cristal, mi equipo favorito, la historia de mi hinchaje y un poco la historia del club. Y otro es un libro sobre educación, sobre lo que ha significado hacer educación para mí. Compartir un poco mis experiencias con algo de teoría, algo a medio camino entre el ensayo y la narrativa en sí misma. Espero en algún momento volver a la ficción. Ya tengo algunos cuentos hechos. Pero ¿Publicados nada, o solo hechos? algunos los publiqué en la revista Un Vicio Absurdo de la Universidad de Lima y otros están ahí, o sea, son inéditos, Ujú. no los he publicado en ninguna parte y vamos a ver cómo nos va, ¿no? O sea, hay una cantidad de cuentos igual que te exige una editorial, porque seguramente de ahí van a podar varios, pero sí, o sea, en mi meta más cercana está volver a escribir, en la meta intermedia, hacer que el buen librero siga creciendo. Creo que he tenido una expansión importante, muy importante Ujú. este año, a diferencia del anterior, por las circunstancias que me rodearon en ese año, además. Y hacer crecer un tercer proyecto, que es Dudas Eternas, ¿no? Con Merlín y con Kevin, ¿no? Que se han convertido en muy buenos amigos, me apoyaron muchísimo el año pasado. ¿Los conoces desde siempre o recién por el...? No, o sea, yo a Merlín lo conozco en 2020, Ya. porque el mismo algoritmo de YouTube me lo sugiere. Un video sobre el pollo a la brasa que a él no le gusta, pero Ya. digo, ese es el video que a mí me hizo fan de Merlín. Y lo contacté y coincidimos en un evento en el 2021. Y nos hicimos amigos, empezamos a intercambiar y ahí se sumó nomás Kevin Zabaleta de Histeria del Perú. Que también lo había visto en su momento y me felicitó por la nominación y los premios Luces. Siempre lo veía rajando, ¿no? A propósito de los poderosos del Perú y dije, ese tipo me cae bien. Y nada, o sea, este año decidimos juntarnos para hacer Dudas Eternas. Mm. Hacemos un muy buen equipo, o sea, de verdad que yo no siento que es un trabajo. Tenemos que ir a grabar el lunes, por ejemplo, y o sea, si tuvieses lo que es ese set, porque terminamos intercambiando opiniones nosotros y las personas que están detrás salen, oye, pucha, que nos han dado ganas de leer, o sea, ese libro que Me mencionaron. imagino, claro. Es un intercambio muy rico y que nos hace bien a los tres, porque como te digo, o sea, yo salgo con ganas de averiguar sobre los temas que me han dicho ellos, y ellos salen a veces con algunas cosas mías también. Entonces es un intercambio bonito, saludable, y se ha formado una amistad bien, bien buena, ¿no? O sea, me gusta bastante trabajar Qué con chévere. ellos. O sea, 2 libros de todas maneras 2024 del buen librero. No sé si de todas maneras, o sea, hay compromisos Ya ya está, con ya editoriales, pero vamos a hacer todo lo posible, ¿no? Y lo decreto, ¿no? Ya que estamos con tanta mística aquí, vamos a manifestarlo, ¿no? Manifestando los 2 libros Los 2 libros, por favor. a Franco en el 2024, ¿no? Y la última relacionada a la entrevista del 24 de diciembre. Sí, uy, no. En algún momento he hecho entrevistas en Navidad, he hecho programas en Navidad, en Año Nuevo, a poco de las 12, Ya. y he hecho también programas en el cumpleaños de mi esposa. Entonces, en ese sentido, o sea, porque el entrevistado no podía solamente ese día, Ujú. y me dijo ese día, e hice la entrevista ese día, en la mañana, no tanto pegado a las 12, pero sí tenía que hacer el video de Navidad porque la gente va a estar conectada. No había un gato. O sea, habían 12 personas, pero eran mis 12 personas Claro. que son mi público ferviente y de repente ni siquiera me estaban escuchando.
Pero yo me aferraba a ese tipo de cosas, por eso te digo, o sea, si no hubiese tenido esa red de contención, máquina, o sea, me hubieses tenido haciendo transmisiones 24/7, ¿no? ¿Quién sabe en qué circunstancias, no? Claro. Bueno, entonces un saludo tenga a la esposa por la contención al buen librero. Esto ha sido la entrevista, la verdad es que me hubiera gustado hacerte muchas más preguntas. Fácil, hacemos una segunda parte, quién sabe. Encantado. Y ahora vamos a un bloque que se llama la cuestión, Ajá. que es una pregunta no tan necesaria, pero igual te la voy a hacer. Ya me ha dicho qué libro recomendarías. Sí. ¿Tienes libros que recomendarías no leer? Libros que recomendaría no leer, no. O sea, que digas, ninguno. bro, no pierdas el tiempo con esta vaina. O sea, mucha gente me dice, ¿por qué no recomienda libros de autoayuda? Y yo digo, porque prefiero los de autosabotaje. O sea, yo estoy constantemente, por ejemplo, no sé, o sea, siento que el libro de autoayuda te dice mucho qué hacer. ¿Qué entiendes tú por un libro de autoayuda? O sea, un libro de autoayuda, por ejemplo, en su momento leí a Paulo Coelho, Ujú. El alquimista, no lo aguanté. Ujú. O sea, quizás llegué tarde a Coelho, y llegué tarde a Coelho en el sentido de que si hubiese llegado antes, quizás me hubiese gustado. Sí. Quizás me hubiese gustado, porque es una narrativa demasiado sencilla, demasiado llena de moralejas y de pastillas que quizás no me cuadran tanto. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, por ejemplo, no los banco, no en el sentido de que, bueno, voy a ir y los voy a defenestrar. Tampoco está tan de moda despotricar contra alguien y minimizarlo, ¿no? Ajá. Pero no. Sí. O sea, son autores que me parece que son muy básicos. Por ahí ahora a los autores les pido un poco más, ¿no? Yo recuerdo que hubo una época me gustaba El alquimista, pero era esa época en donde estás en el cole haciendo tu confirmación. O sea, como que siento que era obvio. O sea, si calzo las piezas, digo, obvio que me tenía que gustar esa vaina, ¿no? Por ejemplo, o sea, Los ojos de mi princesa, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, esta historia del amor romántico con los roles muy fijos, y digo, mano, dale un poco más, Y ¿no? tipo estas novelas teenagers, Me tocó en su momento entrevistar, por ejemplo, a Mercedes Ron, ¿ya? autora argentina que publicaba libros juveniles. Y claro, detrás de los libros juveniles hay también una lógica, ¿no? Son las ilusiones de los chicos proyectadas en personajes. Ujú. O sea, son versiones exageradas, posmodernas, de Romeo y Julieta. Sí. De estas ideas de amores imposibles y demás. Entonces digo, pues bien. O sea, hay gente que consume literatura de Wattpad, bien. O sea, el tema es, o sea, que nadie es más ni menos por leer determinadas cosas que otra. Ujú. O sea, si tú lees algo juvenil, algo de autoayuda y en ese momento te sirvió, te llevó a otras lecturas, chévere. O sea, no tengo por qué criticarte. O sea, muchos de mis alumnos, por ejemplo, leían ese tipo de literatura. Entonces, si yo le digo a un chico, ¿sabes qué? Está mal que leas eso. Tienes que leer La Divina Comedia. Le matas las ganas, o sea, Ujú. porque evidentemente es otro tipo de lectura, otro ritmo. Fácil para esas edades es como, puta, lean lo que quieras, pero lean. O sea, como que hazte el hábito al menos, ¿no? Hazte el hábito, pero sobre todo atrévete a investigar sobre temas que realmente te gustan. Por Mm. ejemplo, ¿no? Mm. Habían chicos que eran muy fans, o sea, de Gaturro, del diario de Greg, Ujú. ¿no? Y yo les decía, ¿por qué no leen El Pequeño Nicolás, por ejemplo? Que me parece que es un poco más pícaro. Entonces leían al Pequeño Nicolás, oye, he visto esto, ya. Y del Pequeño Nicolás, ándate a Mafalda. Ujú. Ya, ibas escalando. Claro, Mafalda tiene otro rollo, sí. mucho más social y demás. Entonces, habían chicos que me decían, profe, pero ¿por qué el mundo está mal diseñado? Porque si no, no existiría la ficción y las películas. Por ejemplo, ¿a ti te gustaría hacer una película? Bueno, anímate a escribir, haz esto. Y en ese juego de ficción, por ejemplo, le recomendaba La Contadora de Películas, de Hernán Rivera Letelier. Ujú. Ya es un paso más. Que era la historia de una chica que vivía en la pampa chilena, de los salitreros, Ya. justamente esta parte del norte que fue tomada de Tarapacá y demás, y que a ellos la modernidad les llegó tarde. Entonces, de pronto, no todos tenían para pagar una entrada al cine y mandaban a la chica menor a que viera la película y las contara en la casa. Ya. Se dieron cuenta que la chica tenía una capacidad oral tremenda y de pronto la gente dejó de ir al cine para escuchar a esta chica Ajá. contar películas. Es Man, la ya. historia de la contadora de películas, ¿no? Entonces, es cuestión de ir viendo, ¿no? O sea, no se trata de defenestrar determinadas lecturas, sino más bien, como igual con la tecnología, abrazarlas y ver qué tienen ellos que no tenemos.
vamos ahora sí a What the Taku. What the Taku es el juego que te comenté. Ya. ¿Ya? Y en verdad, What the Taku es el bloque en donde haremos lo que sea por conseguir rating. Así que someto a la aprobación de los Takutakus a este juego, al que llamaremos Dios nos libro. Ujú. Bueno, han aparecido mágicamente colores, plumones, cartillas y esto que simula ser la portada de un libro. Y este juego va a tratar en donde tenemos que dibujar, ilustrar o hacer lo que queramos en la portada, que es este espacio de acá. Y acá ya al final ponemos el título del libro que nos toque. ¿Te vacila dibujar? De verdad que no dibujo hace un montón de tiempo. De verdad que aparecen las portadas de anagrama. Vamos entrenando para los libros que vas a lanzar Vamos, pronto. vamos, Bueno, vamos a entonces ejercitar la arrancamos. mano. A ver. Ok. A Ya, ver. me tocó uno bien de autoayuda. A mí me tocó esto, ya que dice así. El ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el día de hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Kung Fu Panda. ¿Esto lo dice la tortuga? ¿Puede ser? Sí, ese maestro. Bueno, entonces que haga un panda. Bueno, lo que ya. A ver, ¿qué te tocó a ti, Jan? Yo pensaba que lo había dicho Julio Guzmán, porque no dice nada. Sí, si no puedes convencerlos, confúndelos. Exactamente. A mí me ha tocado La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te va a tocar, Ah, de Forrest Forrest Gump. Gump. ¿No? Forrest Gump. Mi top 3 de películas favoritas. Ujú. Ya, empezamos. Dale. 3, 2, 1, ya. Uno más arriba. Ya está. ¿A la ya acabaste hace rato? Sí, o sea, creo que la tenía clara. Ya, nos vemos. A ver, tú, yo. Yo voy si quieres primero. Ah, pero la tuya está linda, pero mira lo que el mamarracho no, que lo que pasa es que he tenido que conceptualizar esta vaina, Ajá. que felizmente dijiste que era de Kung Fu Panda, entonces me creé toda una historia y el presente, el que te da el panda era una galleta de la fortuna como de la del Chifa, Ah. que adentro dice fuck. Y el título del libro es El Panda Viajero, porque era un panda que viajaba en distintas líneas temporales para cagar gente, y por eso el fondo está como que si estuviera arrestado. Claro. Tiene sentido. Un aplauso, está genial esto. Gracias. Ahora sí, el buen librero. A ver, bueno, a mí me tocó La vida es como una caja de chocolates, nunca sabes qué te va a tocar. Y yo hice una apología a teatro desde el teatro de Ricky Toso. Riquitoso, porque- Claro, o sea, lo más Flashback. 2004 que puedes encontrar. Porque hay dos cosas, ¿no? O sea, las máscaras del teatro, Ajá. que todo el mundo estamos siempre impostando máscaras de acuerdo a situaciones. Un poco fumeque mi explicación. Pero tú no sabes qué va a ser la vida, si va a ser buena, mala, o sea, puedes creer que sea buena, pero finalmente estás actuando sobre el escenario de tu propia vida, ¿no? Y le puse riquitoso, porque digo, claro, si es que hubiese hecho una obra a propósito de mi propia vida, me hubiese gustado que me dirija riquitoso. Es un... ¿En serio? Sí, o sea, es un tipo que era un tipo oceánico en todos sentidos. Creo que me hubiese gustado conocerlo. Y entrevistarlo en algún momento, no se va a poder, ¿no? Sí. De hecho, Teatro es el Teatro fue algo novedoso en esa época, ¿no? Fue innovador ver esa vaina. Yo ahora veo plataformas como Teatrix y demás, o sea, que te ponen teatro argentino en plataformas. Y digo, quizás, o sea, profesionalizándolo aún más y llegando a un nivel técnico superior, las obras de Ricky Toso pudieron haber estado ahí, o sea, muy aparte de todo lo que implica el vértigo de estar en televisión. Por eso creo que duró lo que duró. Mm. Siento que merecía una oportunidad más, ¿no? Ujú. Sí, sí. ¿Te gusta el teatro también? ¿O? Sí, mucho, mucho, mucho. Y a la productora me está... ya. No, no aplaudí. Verdad, güey. Gran portada. Pensé que me estaba haciendo así. Pero que era- Era aplaudir. era- Bueno, sí, tenemos una segunda portada, ya segundo round. Segundo round. Vamos dejando acá las portadas para ir haciendo Listo. nuestra librería. Cinco, 4, 3, 2, 1. ¡Manos arriba! Ya, ¿estás feliz? Ya. Cero presión, ¿no? Cero presión. Bueno, en verdad, esta frase siento que está más fácil porque el arte es lo que deja salir. Yo tengo esta filosofía en la caca de que
representa tu esencia pura, ¿no? Entonces, y Claro. en verdad tú no puedes controlar lo que cagas, pero sí lo que comes. Entonces ahí, para mí era el corazón como el símbolo de la pasión y la caca como lo que deja salir de esa pasión. Oye, no, tiene mucho sentido, ¿ah? Sí, y aparte la caca es como un corazón al revés también. Claro. Y el libro se llama Artefacto porque facto como que es un fact, esta afirmación de que de la pasión puede salir buenas cagadas. Y ese es Artefacto. Te decía Piero Manzoni porque ese es el pata que justamente empezó a vender caca como arte. ¿Así? Claro, o ¿Es sea, peruano, no? no, era italiano. De hecho, empezó a vender y le puso en la lata, eran como latas de atún, ¿Ya? le puso mer de artista. Mer de artista, del tiempo de Richard Mute y todo Sí, este sí, asunto, sí. ¿no? El urinario y demás. Claro, claro. Bueno, la mía era dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo, de Benjamin Franklin. Y para mí yo le puse esto, ¿no? La mala nota y una prueba de alternativas múltiples en las que todos eran signos de interrogación. Ajá. O sea, ¿qué está bien y qué está mal? Y justamente en la pizarra aquí dice bien y mal. ¿Y en el medio qué hay? O sea, ¿cuál es el juicio crítico detrás? Entonces ahí hice una jugada, una acrobacia mental en la que he tratado de ilustrar un poco eso. Así que bueno, ahí estamos, El ¿no? nivel de semiótica del buen librero. Bueno, eso ha sido What the Taku. Muchas gracias por prestarte a dibujar y Sí, a hacer sí. nuestras portadas para abrir nuestra librería de nuestro museo de Taku Taku. Y eres acreedor honorario de una caquita Taku Taku porque Muchas eres el gracias. ganador de este What the Taku. Viene Bien. con su frejol por acá. está Ahí como- viene con su olorcito cuando lo apretas. Ay, ay, No, ay. no, y además, buen librero, gracias a Domo Saltado, que es nuestro auspiciador, tienes un vale de consumo, ahí te paso el código. Buenazo. El lomo saltado, no sé si ha sido a Domo Saltado, pero vende unos lomos saltados increíbles. Pero tiene un montón de cosas buenazas. A mí los maquis también me parecen buenazos. Así que tienes un local acá en Lince y uno en Surco nuevo que acaban de abrir. Sí, gracias, Domo Saltado, por este regalazo para el buen Muchas librero. muchas gracias y va a salir así, me imagino. Sí. No, muchas gracias a ti, la verdad que la he pasado genial. Me he sentido parte de tu escenografía, literalmente, qué bueno. que me encanta. Y nada, muchas gracias a todos por ver esta entrevista, conversación. En realidad ha sido también terapéutico, así que... Qué bueno, Digamos. gracias a ti, amigo. ¿Dónde te encuentra la gente? Bueno, me pueden seguir como El Buen Librero en YouTube, en Spotify, en Instagram, y en Facebook también, pese a que nos hackearon el anterior Facebook, hicimos uno nuevo y ahí estamos también. Síganlos entonces, sobre todo en Facebook, porque sí vi la noticia del hacking, me pareció, bueno, hasta las huevas. Pero Tremendo. señal de que el éxito estaba ahí, ¿no? O sea, Los perros ladran, Sancho, señal de que avanzamos, dice. exactamente. Y también gracias a Main Studio. Main Studio es este gran espacio en el que grabamos todos los episodios de Taku Taku. Gracias Main Studio por siempre confiar en nosotros. Ya, y la última. Yo, como te comenté, soy diseñador, ilustrador, trabajo en muchas cosas y he sacado una colección de pines. Así que este es un pin que se llama Brain Sheet, muy relacionado a todo lo que hemos hablado y eres acreedor de Socrácates, así se llama este muchas pin. gracias. Oye, Socrátaques, mira. Socrácates. Oye, está buenísimo, ¿eh? De verdad que te felicito por todo lo que haces. O sea, has visto que mi nivel de abstracción es demasiado. Pero en el caso tuyo, no, sí. O sea, yo creo que tienes una interpretación del mundo y eso se saluda un montón. Y sobre todo, ese señor en el cual está basado el PIN era el máximo exponente de eso, ¿no? Así Sí, que sí, gracias. sí. Gracias a ti, sobre todo porque yo sigo tus recomendaciones del libro. Gracias. De hecho, el último que hice de anagrama tengo un montón que la verdad es que lo tengo ahí en lista. Pero he empezado a leer Pinocho, que creo que tú también lo recomendaste. Carlo en la Collodi. feria. Ajá. Sí. Y se lo empecé a leer a mis hijas y después dije, creo que no es tan para niños como pensaba. O sea, eran como, papá, ¿de qué me estás hablando? Eso no es Pinocho, ya me lo guardé para mí. Así que bueno, sigo tus recomendaciones, gracias. En verdad, síganlo, sigan al buen librero. Y para todos mis taculovers, ya saben, consuman, comenten, compartan y sobre todo, suscríbanse porque esta es una comunidad, un contenido creado especialmente para ustedes porque queremos ser su fuente de inspiración number one. Muchas gracias, esto será hasta la próxima. Gracias, buen librero. Chau, fan, nos vemos.